desde la eternidad a manifestarse aquí en la temporalidad para morir por nosotros en esa cruz del Calvario, Señor, donde derramó su sangre preciosa y costosa y donde fue traspasado por unos clavos. Ese sacrificio perfecto y completo fue porque nos amó con amor eterno y decidió rescatarnos de las tinieblas. Gracias, Señor, te damos. Creemos que la sabiduría y la revelación viene de según Efesios 1:17 y se abren los ojos del entendimiento y podemos comprender cuál es nuestra herencia y los santos y cuáles son las riquezas de tu gloria y de tu gracia, Señor. Gracias te damos, Señor, porque has depositado la mente de Cristo en nosotros y creemos que podemos usar esa mente de Cristo y que los sentidos sean agudizados, Señor, para que podamos comprender algo eterno que nuestra mente en lo natural a lo mejor no puede comprender, pero podemos entenderlo, Señor. Podemos entenderlo por tu Espíritu que nos habita y por esa mente de Cristo. Gracias te damos, Espíritu Santo, porque siempre manifiestas, glorificas, exaltas a Cristo, Señor, y te manifiestas a través de tu poder mientras enseñamos tu palabra y dones de tu Espíritu, dones del Espíritu manifestándose en la asamblea y en cada persona que nos ve a través de estos medios de comunicación, restaurando órganos y sanando toda enfermedad incurable en esos cuerpos, porque tu palabra es vida y medicina para nosotros, Señor. Gracias, agradecidos por ese amor tan grande y por tu fidelidad, Señor. Agradecidos por tu gran bondad, por tu verdad. Gracias te damos, Espíritu de Dios. Gracias por tu manifestación gloriosa. Gracias, Cristo, por manifestarnos y darnos a conocer al Padre eterno, maravilloso, bueno. Ese Padre fiel que nos amó en su propósito eterno y decidió enviar a su Hijo para morir por nosotros. Aquí, en este tiempo, hemos recibido la salvación, Señor, y tenemos esa vida eterna. Tú nos habitas y por tu gracia hemos sido, Señor, rescatados del mundo de las tinieblas, hemos sido salvados, pero también por tu gracia nos justificaste, Señor, y nos declaraste inocentes. Y no nada más eso, que nos hiciste una nueva criatura, depositaste un nuevo espíritu y somos una nueva creación en Cristo Jesús, totalmente posicionada en los lugares celestiales juntamente con Cristo, totalmente perfectos, completos y santos a la perfección total y la plenitud de Cristo, Señor. Gracias, porque cuando entendemos esto, entonces tú eres formado en nosotros cada día, Señor, y se va renovando ese entendimiento y esa formación del alma hasta que tú seas hasta ser nosotros conformados a tu imagen y podamos expresar tu semejanza, Señor. Anhelamos tu formación, que tú seas formado en nosotros, Cristo maravilloso, porque nuestro anhelo es expresarte, expresar tu vida y tu naturaleza, pero también que tú te expreses a través de nosotros y nos uses como esos vasos útiles para manifestarte aquí en la tierra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues bienvenidos todos nuevamente. Y pues vamos a continuar. ¿Les da seguimiento, Michelle? No sé si ya estamos conectados ahí a través de internet, en la página Fe por Guadalajara, Palabra de Fe y Gracia Jalisco, y también en las diferentes páginas donde nos conectamos también. En Palabra de Fe y Gracia Jalisco ya estamos ahí estamos en vivo, ¿ok? En la página Caminando en Gracia, La Revolución de la Gracia y no sé qué otro más, Michelle, también estamos. Muy bien, pues bienvenidos todos en Cristo Jesús, a cada persona que nos ve en los distintos países, ciudades o poblaciones de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica, cada persona que nos ve de la República Mexicana, cualquier ciudad, país o estado, les enviamos un fuerte abrazo. Bienvenidos a esta reunión, a unirnos en esa enseñanza plena del Cristo eterno. Saludamos a los que están también conectados. Melanie está conectada ahí, el pastor Federico Lara también, que nos está viendo desde Portland, Oregon. Le enviamos un abrazo a la pastora Alma, Damián y a toda la familia en Cristo allá de Portland. Les enviamos un abrazo. Y bueno, vamos a continuar acerca de este tema maravilloso. Y vamos a la segunda a Timoteo, por favor. Entendiendo el término, ese es el servicio ¿número qué? Hoy hicimos tan poquitos. Servicio número 7 del tema la bondad, la soberanía
y la voluntad de Dios. Es la primera Timoteo, capítulo 6, versículo 15, por favor. Ahí la ponemos en pantalla. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 15. Dice así, el apóstol Pablo a Timoteo le dijo estas frases, la cual dice: a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. El solo soberano. Ok, pues continuamos entonces viendo la bondad, la soberanía y la voluntad de Dios. Ok, entonces es importante entender qué es soberanía y qué no es soberanía. Vamos a ver unas pequeñas frases o expresiones dentro del cristianismo. El día de hoy yo escuché una muy fuerte. Estoy escuchando a una youtuber calvinista. La estoy escuchando porque está hablando de los dones del Espíritu Santo, ¿no? Hay calvinistas que creen en la manifestación de los dones del Espíritu Santo, son continuistas. Y bueno, salió por ahí haciendo unas expresiones. Pero yo quiero decirle algo que se ha dicho en el pueblo de Dios. Una de las cosas que se han pensado y se han expresado como si fuese una parte de la doctrina de Cristo, dice, y podemos ver en hermanos en Cristo que pueden hacer este tipo de expresiones cuando les suceden casos, cuando pasan problemas, cuando les suceden situaciones en la vida y ellos creen que a lo mejor es Dios el que está ocasionando todo ello. No, hablando de la soberanía de Dios, muchos dicen, en su soberanía Dios decide, en su soberanía Dios le quitó la vida a mi hijo con un propósito. Se ha escuchado muchos casos de eso. Un pastor de Colombia una vez, cuando murió a ¿cómo le podemos decir para que no se escuchara? Murió así, pues, con ¿cómo le podemos decir, Michelle? Murió con un arma, lo mataron, pues, con un arma. Después de que se convirtió el pastor, dice, Salmo 116, versículo 15, dijo la pastora, pues, estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus hijos. Estimada es como si Dios fuera apreciado por el Señor, si el Señor amara que sus hijos murieran. Amada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Estimada, dice ahí, es como si Dios amara que murieran sus hijos, pues. Murió el pastor, la congregación de 50, 100 personas se fue a 2000, o arriba de 1000. No sé si 2000, pero sí arriba de 1000. En un corto plazo de tiempo. Allá en Colombia sucedió, y cuando sucede esto, dice la pastora, ya ven, se cumplió el Salmo 116, versículo 15, que es estimada a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Dios amaba la muerte de su siervo, es decir, el pastor, para que mucha gente conociera el caso de él a nivel nacional. Salió, obviamente, hace muchos años ya, estamos hablando 20 años por allá cuando está el problema en Colombia. Y la congregación se llenó, compraron otro lugar o se fueron a otro lugar y creció muchísimo. Y dice, ya ven, se cumplió. Dios amaba la muerte de su siervo, el pastor, porque a través de la muerte de él vino multitud a conocer a Cristo, lo cual es incorrecto. No necesito yo morir para que se llene esta congregación. ¿Estamos de acuerdo? Es que ni se le ocurra, ni lo piense. No me voy a ir después de los 120 años. Dice la Michelle llorando, amén. Por allá se escuchó una vocecita. Bueno, Dios le quitó en su soberanía, mató al pastor, en otras palabras, para que viniera a multiplicarse los hijos de Dios. Otra expresión. Dios en su soberanía hace que una persona pase por pruebas, entendiendo como desiertos, enfermedades, problemas financieros, problemas familiares, problemas con hijos, etc. Dios en su soberanía hace que las personas pasen por ese proceso de problemas, ¿ok? Es una expresión, nada más estoy hablando que es una expresión, ¿no?
Yo no lo creo así. En su soberanía Dios decide hasta cuándo usted va a vivir. ¿Hasta cuándo viviré? Muchos hermanos dicen, pues Dios lo decide. Porque Él sabe cuándo me voy a morir o si voy a seguir viviendo, Dios lo sabe. Es más, cuando alguien yo he escuchado esta frase, ¿no? Aún entre cristianos. Cuando, por ejemplo, se despide alguien del otro y dice, nos vemos mañana, Filigonio, y luego dice, si Dios quiere, si Dios quiere nos vemos. O sea, en otras palabras, subliminalmente, están responsabilizando al Señor que se vaya a morir o no se vaya a morir la persona, porque dice, si Dios quiere, viviré, es lo que quiere decir. O sea, cuando alguien expresa y se despide de alguien, dice, nos vemos el sábado si Dios quiere, lo único que está diciendo es que Dios decide si va a morir o va a vivir. En otras palabras, echando la culpa a Dios si vive o muere, pues. Ahora bien, otra expresión, en su soberanía Dios hace que sucedan cosas buenas o malas. Eso también lo cree el cristianismo, o una parte del cristianismo. En su soberanía una hermana se quedó viuda porque Dios se llevó al esposo. Imagínense. Y ahí tenemos a la viuda negra. En su soberanía, y eso lo escuché el día de hoy, en su soberanía, Dios me envió la depresión que tengo. Esto fue la esposa de una hermana colombiana que es youtuber. Bueno, si quiere le paso el dato para que vea que no estoy mintiendo. Le paso el video inclusive para que lo vea. Una hermana colombiana calvinista, youtuber, se casó y su esposo es norteamericano, se casó. Y bueno, la historia es esa, no voy a contar más. Simplemente el esposo es un señor que tiene depresión. Pero, y bueno, otra de las cosas que dijo él, bueno, el Señor me manda eso. Si alguien cree que el Señor manda las cosas malas y las enfermedades, cuando Él es nuestro gozo y nuestro disfrute, es tener al Espíritu Santo. Él es nuestro disfrute. Entonces me quedé muy impresionado que esta hermana dijera que el esposo de ella, un norteamericano, es una hermana colombiana, es youtuber muy famosa ahí muchísima, la sigue como más de 25,000, casi 30,000 personas, imagínense, 30,000 hermanos en Cristo, escuchando a ese hermano norteamericano, esposo de la hermana esta, que dijo, es que Dios cuando me envió la depresión, dije yo, ¿cómo que Dios te envió la depresión? Si Dios te libró. Por eso, cuando Cristo Jesús en el Getsemaní, mi hermano, Cristo Jesús en el Getsemaní dice que tanto estaba sufriendo mentalmente hablando que hasta le salieron gotas de sangre de su piel. ¿Sabe por qué? Por la presión de separarse de su Padre en la cruz del Calvario. Él pasó por ese momento difícil. Por eso dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Cualquiera que está perturbado y no tiene paz, pues el castigo de nuestra paz le cayó a Jesucristo en la cruz. Entonces me quedé tan impresionado que este hermano dijera que el Señor me envió la depresión. O cuando el Señor me envió la depresión, dije, me llamó tanto. Es más, quedé casi en shock cuando escuché eso. Y es un hermano, son hermanos calvinistas, ¿no? Amamos a los calvinistas, pero no su doctrina. Eso no los va a ayudar ni los va a librar. Entonces, todas este tipo de expresiones, Dios le quitó la vida a mi esposo, Dios en su soberanía decidió que yo pasara por desiertos, enfermedades, problemas. Dios en su soberanía decide cuándo viviré o cuándo moriré. Dios en su soberanía hace que sucedan cosas buenas o malas. Dios en su soberanía dejó viuda a una hermana. Dios en su soberanía me envió esa enfermedad. Dios en su soberanía me permitió que me pasara aquello malo con un propósito. Dios en su soberanía me está pasando por el desierto. Y el desierto son cosas malas que vienen a los hijos. Dios en su soberanía me está procesando como el oro y la plata que los pasa por fuego, entendiendo que el fuego son dificultades, problemas financieros, enfermedades, etcétera. Todo ese pensamiento se concluye en una cosa. Todo eso se concluye en una cosa: que las personas que tienen ese pensamiento, y lo digo con todo el dolor de mi corazón, aunque sean hermanos en Cristo, ellos están predicando paganismo dentro de la iglesia de Cristo. Están predicando y ellos enseñan o entienden un concepto pagano, ¿sabía? Esas ideas de todo eso, de todo lo que le hablé ahorita, todas esas ideas vienen y surgieron de, como ya lo hemos explicado, de un hombre, de un sistema, de
de una secta llamada maniqueísmo, que era un hombre, Maní era un hombre, el que creó esa secta obviamente, era un hombre que combinaba y alternaba, agarraba una fracción de la Biblia, además agarraba Romanos 9, que es donde le echan la culpa a Dios todos los calvinistas, agarraban Romanos 9, según ellos en su teología o en su doctrina, los maniqueos, y luego este hombre combinaba también el judaísmo junto con el cristianismo, y aparte el judaísmo también el budismo lo practicaba y lo unía junto a esto, es decir, a eso se le llama sincretismo, unir varias creencias y en un solo concepto, en una sola doctrina. También el zoroastrismo, que es otra religión por allá del Medio Oriente, el zoroastrismo, el budismo, judaísmo y cristianismo estaba combinado en una sola doctrina. Y ellos creían en un Dios que había predeterminado todo, desde el hecho que todo lo malo que pasa en la tierra, tanto todo lo bueno es porque Dios lo determinó. Además, Dios fue el autor. Es más, Dios fue el autor del pecado, para que me entiendan eso, ¿creen? Si pecó Adán es porque Dios lo propició. Entonces, ese tipo de doctrinas no es más que paganismo. En otras palabras, no tiene nada que ver con cristianismo, con Cristo, y mucho menos con el nuevo pacto. Nada que ver. ¿Okay? Suena feo, suena radical y fuerte, pero así es. Bueno, analizándolo así es. Ok, entonces todos esos conceptos requiere el Señor que usted los vaya quitando de su mentalidad. No se trata de que le diga, comadre, nos vemos hasta el siguiente domingo si Dios quiere. Usted está diciendo, Dios es el culpable de que yo viva o muera para no ver a mi comadre. Eso es. ¿Sabía? Entonces olvídese, el Dios quiere. Nada más por ahí aparece esa frase en Santiago, por ahí. Si Dios quiere aparece, pero eso no tiene nada que ver con el nuevo pacto, ¿ok? Santiago ni siquiera entendió el nuevo pacto. Santiago escribió su carta antes de las cartas del apóstol Pablo, que tiene la revelación del nuevo pacto. Muy bien. Pues seguimos saludando a la hermana Sandra, Claudia, y todos los que están ahí conectados, les enviamos un abrazo. No sé dónde sean, pero ahí les enviamos un abrazo. Ok, entonces todos esos conceptos de que Dios es el culpable, Dios envió esto, los terremotos, el tsunami en Asia, se cayó por allá en México, se derribó en el 86 y murió mucha gente, y el cristianismo repitiendo es que fue Dios y que vino a traer juicios sobre los cristianos de allá del DF, imagínense. Bueno, esos son conceptos paganos que vienen del maniqueísmo, ¿ok? No es cristianismo, ¿ok? No es cristianismo. Ahora bien, ¿qué es Cristo? ¿Qué es lo que nos enseña la palabra acerca de la soberanía de Dios? Pues es lo que vamos a ver, ¿ok? Muy bien. ¿Qué creen los judíos o qué concepto de soberanía tiene el pueblo judío, los judíos? Los judíos creen en la soberanía de Dios, lo que significa que Dios tiene el control absoluto sobre las cosas y que Él puede hacer lo que quiera sin que nadie se lo impida. En otras palabras, Dios no está sujeto a la voluntad o el deseo de ninguna criatura o ningún ser humano, ¿ok? Sino que su voluntad es suprema y definitiva. ¿Qué creen el judaísmo acerca de la soberanía de Dios? Ellos creen que Dios creó el universo y que Él continúa gobernándolo y teniendo control de todos los eventos. Que Dios es omnisciente y omnipresente. Los judíos creen en un Dios que lo sabe todo y que puede hacer cualquier cosa y que su soberanía se manifiesta en todos los aspectos de la creación y la historia. ¿Qué cree el judaísmo? Dios es justo y misericordioso. A pesar de que Dios tiene el control absoluto, los judíos creen que Él también es justo y misericordioso y que no castiga injustamente o actúa sin ninguna razón. Fíjese. Judaísmo está, en ese sentido, tiene mejor concepto que el calvinismo, que Calvino. Porque el judaísmo dice que Dios no castiga, fíjese. Dios es misericordioso y no castiga injustamente o actúa sin razón. El calvinismo, que viene de San Agustín, porque no fue el Calvino el que inventó ese rollo de la soberanía de Dios, fue San Agustín, y ni siquiera fue San Agustín, sino que San Agustín, 9 años que estuvo en el paganismo con los maniqueos, de ahí agarró todo aquello que se le llamó, pues le podemos llamar ahorita como un fatalismo, hablando respecto a un determinismo donde Dios determinó todo antes de la fundación del mundo. Es decir, enviar a unas personas al cielo, otras al infierno, destruir acá, hacer algo malo allá. Pero vamos a ver qué dijo Calvino respecto a todo esto. Es decir, si Satanás hace un destrozo aquí es porque Dios lo tenía amarrado con grilletes y solamente
cuando Dios lo soltó a Satanás fue cuando comenzó a hacer daño, pero Dios fue el autor que permitió que Satanás hiciera daño, imagínense. Todos esos conceptos son calvinistas y vienen de aquella época del paganismo, ¿ok? Muy bien, entonces el judaísmo por lo menos cree que Dios es misericordioso y que no castiga sin ninguna razón. Es decir, el ser humano tuvo que haber cometido algo malo para que Dios enviara un castigo. Pero el calvinismo agustiniano, maniqueo, cree ellos que Dios, sea como sea el ser humano, Dios decide quién muere y quién vive, imagínense. Sí está muy fuerte ese sentido. En ese sentido. Ahora bien, los judíos creen en la existencia de la voluntad libre. Si bien los judíos creen en la soberanía de Dios, también creen en la existencia de la voluntad libre para el hombre y que los seres humanos tienen la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Fíjense. O sea, en ese sentido tiene mejor concepto, créanlo, el judaísmo que el propio cristianismo a través de Calvino, Agustín y todo lo que agarró San Agustín ahí de las religiones paganas, ¿ok? Muy bien. ¿Qué es lo que no significa soberanía según la Biblia? ¿Qué es lo que no significa soberanía? No significa soberanía que Dios es un Dios caprichoso. Eso no significa ser soberano. Que Dios, dice, no es caprichoso ni sin principios morales de conducta, o que Dios pueda hacer lo que quiera en el sentido de hacer cosas malas, pues. Eso no es soberanía. ¿Qué no es soberanía? Que Dios haga cosas invalidando el pacto que hizo en Cristo Jesús, es decir, el pacto eterno. Dios no puede violar su pacto, Dios no puede infringir su pacto, Dios no puede infringir inclusive ni siquiera el pacto de la ley de Moisés, no puede infringir los mandamientos, mucho menos el pacto eterno que hizo en Cristo Jesús. Dios no puede infringir su propósito eterno, que es la voluntad amorosa del Padre de darse a conocer a través de su Hijo Jesucristo, quien está impartido en la iglesia y usando a la iglesia como el medio, por el cual Dios se va a manifestar aquí en la tierra, para que Cristo sea el exaltado y sea el todo en todo y en todos. Ese es el propósito eterno. En ese sentido, Dios no puede infringir su propósito eterno. Si todo decidió hacerlo en Cristo, Él no va a variar ni va a hacer cosas diferentes, aún que se diga que es soberano y soberano. En muchas ideas de soberanía se cree, bueno, que Dios hace lo que quiere y cuando Él quiere, sí, pero en ese sentido Dios hizo lo que quiso, cuando quiso y como Él quiso, porque su plan perfecto fue el propósito y el pacto eterno. Entonces, en el propósito, en el pacto eterno, Dios decidió hacer todo lo que quiso, cuando quiso y como Él lo quiso. Nadie le va a decir, ¿por qué enviaste a tu Hijo Jesucristo para salvarme de las tinieblas? Ningún ser humano puede decir eso, porque Él decidió hacerlo. Eso es realmente un soberano. Soberano es que Dios nadie le manda, Dios nadie le dice qué hacer, Él es autosuficiente, Él no depende de los seres humanos, Él depende de su propia autosuficiencia, es independiente, etcétera. Eso es soberanía. Pero ¿qué es lo que no es soberanía? No es soberanía que Dios va a invalidar su pacto eterno, negando lo que hizo en Cristo Jesús. Que no es soberanía que Dios ha estado en control de todo en todos los tiempos del planeta Tierra. Eso no es soberanía, ¿ok? No es soberanía porque le entrega la tierra a los hijos de los hombres. Creo que viene en el Salmo 115, si mal no recuerdo, por ahí, 116. Ahora, ¿qué no es soberanía? ¿Qué no es el concepto de soberanía? No es que Dios violenta la voluntad humana para que se haga lo que Él quiere. Es decir, Dios no va hacer, violentando la voluntad humana, no va a hacer nada. Por ejemplo, si Él quiere rescatar a alguien de las tinieblas, nada más lo va a convencer por medio del Espíritu Santo, pero nunca va a irrumpir el corazón del ser humano para que diga, el filigonio no cree en mí, ahora lo voy a obligar al filigonio a que cree en mí. Dios no puede violentar la voluntad humana. Eso significa, en otras palabras, que dentro de su soberanía Él decidió sujetarse a su palabra, que las personas pudieran ejercer fe para creer en Él y recibir la vida eterna. ¿Estamos de acuerdo? No se trata de que Dios violenta la voluntad de los seres humanos. Tampoco significa que Dios decide
o impone su autoridad y el evangelio coercitivamente a los seres humanos. O sea, no lo va a hacer a la fuerza. Yo escuché una vez un pastor que dijo, bueno, él dando un consejo, ¿no? Yo sé, dice que un hermano se convirtió y un hermano decía, bueno, es que mis hijos no se quieren convertir. Y el pastor le dijo a este hermano, bueno, si no se quieren convertir ellos, Dios va a hacer todo lo posible y lo imposible, como es soberano, para poder que se conviertan tus hijos. ¿Qué va a hacer? No sé, les va a mandar un accidente, les va a mandar una enfermedad incurable, les va a mandar todo para que se conviertan. Imagínense, Dios trabajando con las tinieblas para que se conviertan los seres humanos, cuando tenemos su palabra. No tenemos más que su palabra y el Espíritu Santo que los convence, ¿ok? Ahora bien, Dios no ejerce autoridad, o sea, no es un Dios que a la fuerza quiere salvar a los seres humanos, sino que lo hace convenciéndolos por la palabra y el Espíritu Santo que los convence. Tampoco significa, o el concepto soberanía no significa, o la voluntad soberana de Dios tampoco significa que es un Dios, como lo dije ahorita, caprichoso. No significa, soberanía de Dios no significa que es un Dios violento o infame. Eso no es soberanía, porque muchos hermanos creen que Dios les va a mandar un rayo a alguien porque le desobedecieron su palabra. Eso no es soberanía. No es un Dios infame. Tampoco es un Dios injusto, ¿sabía? Tampoco es injusto. Dios siempre será justo. Soberanía, lo que no es soberanía, significa, lo que no es soberano es que es Dios tirano, no es un soberano. O sea, Dios en su soberanía no es tirano, para que me entienda. No es infame, no es injusto, no es un verdugo Dios. En su soberanía nunca será un tirano, nunca será un verdugo. Nunca será Dios en su soberanía el que hace acepción de personas. Inclusive en su soberanía Dios no puede infringir lo que ella estipuló en su propia palabra. Y el pacto que hizo en su Hijo nunca lo va a infringir. Y todo está basado al propósito eterno. Si usted quiere ver la soberanía de Dios fuera del propósito eterno, bueno, pues usted puede inventar, como los cristianos han inventado miles de cosas, porque no entienden el propósito o están desubicados en el propósito eterno. No entienden qué significa propósito eterno. Y si no entienden qué es propósito eterno, pues imagínense, van a inventar cosas. No, pues que se murió el hijo del Filigonio. Dios se lo llevó así en su soberanía. O sea, vamos a encontrar mucho de ese tipo de expresiones, ¿ok? Muy bien. Muy bien, ahorita vamos a orar por su familia. Sería bueno que su familiar también esté escuchando la palabra para poder orar por ella. Es muy importante todo esto, ¿ok? Ahí va. Entonces, tema bondad, la soberanía y la voluntad de Dios. Muy importante entenderlo, ¿ok? Ahora bien, Jesucristo, como un resumen, podemos decir que siempre vino a revelar al Padre y la naturaleza del Padre. En Juan capítulo 14, versículo del 7 al 11, cuando Felipe le pregunta, muéstranos al Padre, si podemos leer ahí por favor, ahí viene, dice que le contesta Felipe, si me conocieses a mí, también a mi Padre conocería, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y luego dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué le contesta el Señor? Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Es decir, todo lo que hizo Jesucristo, según Hechos 10:38, por favor, Hechos 10:38. ¿De qué manera? Entonces Jesús dijo el Señor, si me han visto a mí, han visto al Padre. Es decir, la naturaleza del Padre se manifestó en el Hijo, en Cristo Jesús. Por eso, todo lo que hizo Jesucristo sobre la tierra siempre manifestó lo que el Padre hace. Y lo que siempre ha hecho dentro de su propósito eterno. Él no puede salirse de su propósito para inventar una soberanía que es pagana, como lo hizo en este caso el calvinismo, ¿ok? Cómo Dios ungió, Hechos 10:38, con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es decir, todo lo que hizo Jesús. Dice, Felipe, si me has visto a mí, has visto al Padre. Y bueno, si regresamos a Juan capítulo 14, versículo 11, entonces Felipe, si me ves a mí, no crees que el Padre está en mí, entonces créenme por las obras.
Juan 14:11, créenme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Es decir, había una unión entre el Hijo y el Padre. De otra manera, si no crees que el Padre es en mí y yo en el Padre, entonces créeme, Felipe, por las obras. ¿Qué obras hizo? Pues anduvo haciendo bienes, según Hechos 10:38, y el apóstol Pedro lo dijo, y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Cristo Jesús. ¿Ok? Todo lo que manifestó Jesucristo en la tierra son las obras del Padre, en otras palabras. Por eso Juan capítulo 5, cuando levanta un paralítico, dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Todo lo que sea Jesús de bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, era porque era el Padre a través de Cristo Jesús obrando y operando aquí en la tierra. En otras palabras, podemos ver la naturaleza de amor del Padre, de fidelidad y de amor, de benevolencia, la podemos ver en Cristo Jesús. Fuera de lo que anduvo haciendo Jesucristo sobre la tierra, difícilmente veríamos a un Padre en su soberanía queriendo, en lugar de ayudar, sanar y hacer bienes, hacer males. Dios no puede hacer males, por eso Cristo dijo, yo anduve haciendo bienes. Por eso el que ve a Cristo Jesús sobre la tierra, también ve al Padre. A través de ellos podemos conocer a un Padre soberano, es decir, soberano, sí, que decidió hacer todo y reunir todo en Cristo, como dice Colosenses capítulo 2 y Efesios capítulo 1, creo. Decidió todo reunir bajo el gobierno de Cristo, y fuera de ese lineamiento Dios no se desvía hacia otra cosa, independientemente que el atributo de soberanía diga que Dios puede hacer lo que quiere, cuando Él quiere, como Él quiere, pero ese atributo de soberanía no puede violentar, otros atributos que Dios tiene, que Dios es fiel, que Dios es confiable, que Dios es amor y que Dios es inmutable. Inmutable significa que no cambia. O sea, si alguien dice ahorita es que Dios es soberano y va a castigar a mi hijo por esto y le va a mandar una enfermedad y es Dios el que tiene enfermo a esta persona, discúlpenme, pero no puede ser Dios violentando otro principio de inmutabilidad que no cambia. Dios decidió a través de Cristo Jesús rescatar a la humanidad de una vida sin Dios en la tierra y proveer la vida eterna a través de Cristo Jesús, pero también dice que por su llaga fuimos sanados, y eso no lo va a violentar Dios. Aparte de eso nos deja en 1 Corintios 12, versículos 7 al 13, al 12, por ahí, los dones del Espíritu Santo. Dios no va a cambiar eso. Si Dios es tu sanador, no, Dios no puede ser tu enfermador. Sencillo. ¿Ok? Eso es una soberanía bíblica, ¿eh? Lo otro que digan que es que Dios me está probando y pasando por el desierto, es que Dios me tiene así, es que Dios mató al hermano para que viniera más gente a la congregación, esas son fábulas. Solamente es una fábula que viene del paganismo, es decir, es una filosofía humana. Una filosofía nada más. Ahora bien, importante entender, las experiencias de los seres humanos nunca definirán la soberanía divina, sino las escrituras y lo que ellas hablan del propósito eterno y del pacto eterno, no las experiencias humanas. Lo que le ha pasado a una persona, como el que dijo que Dios le había enviado la depresión, si ese hermano, con todo respeto, si está pasando por esa situación, pues no fue Dios el que se la envió. Él, en su experiencia, en su ignorancia o en sus textos bíblicos mal interpretados, él cree que es así, pues está incorrecto, ¿no? ¿Ok? Porque es basado en la Biblia, en la Escritura, como debemos de creer y de entender una soberanía divina. La soberanía bíblica nunca debe definirse fuera de los otros atributos de Dios o del atributo de la naturaleza de Dios, que Él es amor. No se puede definir una soberanía diferente al atributo de su naturaleza. Entonces, existen otros atributos de Dios, por ejemplo, dice 1 Juan 4:8, Dios es amor. La soberanía no puede violentar y no puede oponerse al amor. ¿Ok? Si Dios decidió amarnos en Cristo Jesús, Él nunca va a odiar al ser humano. Pues como muchos creen, es que Dios aborrece al filigonio porque se está portando mal. Dios nunca va a aborrecer a la humanidad. Que porque el proverbista ya dijo que Dios no nada más aborrece el pecado, también aborrece el pecado. Lo dijo el proverbista.
no lo dijo Jesucristo. ¿Ok? Entonces agarran textos fuera de contexto y fuera del pacto en el que estamos, del antiguo pacto, de la ley de Moisés o del Antiguo Testamento, todo lo que venían ahí, los proverbios, salmos, los agarran cuando son sombras, tipos y figuras, pero los agarran como es parte inherente a una doctrina cristiana de la actualidad y que es aplicable a la iglesia, lo cual es incorrecto. No puedo agarrar lo que dijo, creo que es el Proverbios capítulo 6 por allá, que Dios no nada más aborrece el pecado, sino aborrece al pecador. O sea, no podemos agarrar de allá, y eso lo dijo un predicador calvinista también. O sea, no podemos agarrar un texto del Antiguo Testamento sin analizarlo bajo la luz del Nuevo Pacto, que es lo que Dios hizo en Cristo Jesús. Sin analizarlo bajo la luz del pacto eterno, porque muchos son tan radicales, se están volviendo muy extremistas en uno de la gracia. Dice, es que el nuevo pacto no es para los gentiles. Y dice, no es que fue para los judíos. Sí, el concepto nada más del nuevo pacto. Pero todo lo que son las premisas, los estatutos y todo lo que rige el nuevo pacto es para toda la nueva creación. No nada más es para los judíos. Así es que yo puedo decir que me aplica el nuevo pacto, sí, porque para mí es el pacto eterno que se manifestó en Cristo Jesús. Y a veces se enredan ahí en cuestiones de palabras. Pero bueno, ahora bien, existe el atributo del amor. La soberanía no puede oponerse al amor. La inmutabilidad, como le dije, o sea que Dios no cambia. No puede la soberanía violar ese otro atributo. La omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia, la santidad de Dios, la justicia, la eternidad, la autoexistencia, la trascendencia, la sabiduría y otros más. La soberanía no puede estar por encima de los otros atributos, porque hay un atributo esencial y principal que Dios trajo a la humanidad y por lo cual vino a rescatar a la humanidad y por lo cual creó una familia aquí en la tierra, que es, y la esencia que ha movido siempre al Señor es el amor. Porque todo está basado en el amor de Dios, todo. Y si la soberanía viene a contradecir el amor, está por encima el amor que la soberanía sabía. El problema es que cuando usted escucha y alguien se pone a escuchar por internet, no es que voy a escuchar un calvinista porque es muy buen predicador y expositor de la palabra. Bueno, para el calvinismo es más importante la soberanía que el amor de Dios sabía. Así es sencillo. Entonces, si para alguien es más importante, bueno, voy a saludar a las hormiguitas porque ya están ahí, no me las puedo tomar. Pero bueno, entonces, si es más importante, ¿les gustó pues el té? Si es más importante para el calvinismo, es más importante para el calvinismo la soberanía que el amor de Dios, pues estamos fuera del propósito eterno o no entienden el propósito eterno. Porque el propósito eterno y el pacto eterno fue basado en amor. No en un Dios soberano, en amor. ¿Ok? Fue basado por el amor de Dios. Siempre la soberanía o el concepto soberanía divina debemos filtrarla siempre bajo el lente en que Dios no cambia, no varía todo lo que salió de su boca. ¿Cómo surge el término soberanía que no es bíblica? ¿Cómo surge? ¿Qué es lo que le quiero comentar? Antecedentes históricos de dónde vienen esas ideas raras, de que Dios me envió esta enfermedad, de que Dios me tiene así, de que Dios es el culpable de que me esté pasando esto. O sea, ¿de dónde viene esas? De que Dios me está pasando por el desierto para moldearme y hacerme a su imagen. O de que Dios usa a Satanás, el diablo, para enseñarme algo con alguna aflicción, algún problema. ¿De dónde vienen esos conceptos? Bueno, primero, originalmente vienen de San Agustín. En el siglo IV, San Agustín tenía un concepto de soberanía, San Agustín, respecto a la doctrina de la soberanía de Dios. Decía San Agustín que la soberanía de Dios se refiere al control absoluto que Dios tiene sobre todo, incluyendo la humanidad. Control absoluto. O sea, en otras palabras, todo lo que sucede es porque Dios lo determinó. Es lo que estaba diciendo San Agustín. En la teología de San Agustín, la soberanía de Dios se refiere a su absoluto dominio y poder, sobre todo en la creación, tanto en lo que respecta a la creación misma como a la historia humana. Dios es el origen y fin de todas las cosas y su voluntad es la causa última de todo lo que ocurre, sea bueno o sea malo. En otras palabras, la voluntad de Dios es la causa última de todo lo que sucede. Si algo sucede aquí, si hubo un terremoto, si alguien murió en un accidente, si alguien murió en una enfermedad incurable,
si a alguien le pasó una circunstancia adversa de persecución, todo fue porque es la soberana voluntad de Dios. Imagínense. ¿De dónde lo tomó San Agustín? De el paganismo. La soberanía de Dios. San Agustín reconoce la existencia del mal y lo atribuye a la libre voluntad humana y a la caída original. Sin embargo, él también afirma, es decir, San Agustín afirma, que Dios en su soberanía permite el mal para manifestar su amor y su sabiduría. O sea, Dios permitiendo que sucedan cosas malas. Es decir, si el filigonio le robó al patrón y lo echaron a la cárcel, al bote decimos acá, lo echaron a la cárcel, entonces porque Dios lo permitió ese mal. ¿Por qué? Porque el filigonio en la cárcel le iban a predicar a Jesucristo y iba a recibir la salvación eterna, imagínense. O sea, dice Agustín que esos males es para que vengan cosas buenas, que Dios es el que lo hace, pues Dios lo permite y Dios es el autor. Es decir, Dios usa el mal como materia para que después surja algo bueno. Hemos encontrado casos y hemos escuchado historias de hermanos que están enfermos y luego dicen, bueno, es que está enfermo para la gloria de Dios. Porque en Juan capítulo, creo el capítulo 9 dice que Cristo sanó un cieguito y lo sanó para la gloria de Dios, es decir, para que Dios fuera glorificado y toda la humanidad de ese tiempo pudiera conocer que tenemos un Dios poderoso, un Dios todopoderoso, porque mostró la sanidad para un enfermo. Sin embargo, ese está mal, para empezar está mal esa idea, porque Juan capítulo 9 no te dice eso del cieguito, ¿no? Segundo, creen entonces que Dios hizo que un niño naciera ciego para posteriormente Dios glorificarse cuando la humanidad viera, wow, un milagro de Dios, Cristo sanó un cieguito, wow, hay que creer en ese Dios. Piensa la gente que Dios va a usar materia mala para cosas buenas y en su soberanía lo hace, lo cual también es un error garrafal. ¿Okay? ¿Y quién lo dijo eso? San Agustín. Fíjese, ¿de dónde vienen las historias de lo que piensa ahorita la humanidad, cierta religión, cierto hermanito, cierta doctrina? ¿Por qué piensan así? Bueno, porque vienen de San Agustín, que influenció no nada más al cristianismo de aquella época de la Edad Media de 1500, 1600, sino también influenció el catolicismo. Usted encontrará esas frases también dentro del catolicismo, no nada más dentro del calvinismo, ese tipo de frases, ¿no? Ok, entonces la soberanía de Dios también se relaciona, dice San Agustín, con la idea de la predestinación, es decir, la elección divina de los que serán salvados. Aunque la gracia de Dios es universal y ofrecida a todos, la elección de los que serán salvados es un acto libre y soberano de Dios. Es decir, si alguien se va a salvar, es porque Dios decidió salvarlo. Y si alguien se perdió, pues es porque no estaba contemplado en esa elección divina. Dios no lo había contemplado para salvarlo. Pero Calvino se fue más allá, aún más allá de San Agustín, porque San Agustín creía en una predestinación. Es decir, Dios predestinó a alguien para salvarlo, nada más. Pero Calvino se fue más allá, inventando una doble predestinación. Decir, Dios va y eligió, en su elección divina, eligió salvar solamente a los que iba a salvar, pero ¿qué creen? En la doble predestinación, es decir, predestinó el destino de los seres humanos soberanamente a quienes iba a salvar, pero también a quién iba a enviar al infierno, en otras palabras, a quién iba a condenar. Imagínense, no dependió del libre albedrío del ser humano que aceptar o rechazar a Cristo, sino dependía de un Dios soberano, según Calvino, de un Dios soberano que decidió a unos determinarlos para el cielo y a otros determinarlos para la condenación eterna. Doble predestinación. Pero sin embargo San Agustín nada más habló de una predeterminación o predestinación. Una sola, nada más Dios eligiendo a quien iba a salvar, ni siquiera mencionó a los otros. Pero bueno, ¿de dónde lo tomó San Agustín? Del maniqueísmo, creía lo mismo. Dio un Dios que había predestinado las cosas y había predeterminado antes de la fundación del mundo ese tipo de cosas. Dios decidiendo sin considerar la voluntad del ser humano. Ahí andan las hormiguitas todavía. Muy bien, entonces todo eso viene del paganismo. Muy bien, continuamos.
San Agustín. Entonces, salvar a unos es un acto soberano de Dios, sin tomar en consideración si el ser humano cree o no cree, inclusive si tiene fe o no tiene fe. De antemano el calvinismo cree que Dios los salva primero y después les deposita la fe, imagínense. O sea, el ser humano no tiene que creer, Dios elige a los elegidos, a los predestinados para ser salvos, Dios los salva en una gracia general, le llamó el calvinismo, no recuerdo qué otro tipo de gracia preveniente. Dios los salva y después les deposita la fe, lo cual es totalmente antibíblico porque el ser humano tiene que creer para poder recibir la salvación que se nos fue dada por gracia. Ok, entonces mire, San Agustín, la soberanía de Dios, nos dice San Agustín, nos da la esperanza de que a pesar de las dificultades y los desafíos de la vida, Dios está en control y actuará a nuestro favor, dijo San Agustín. ¿Por qué es que Dios nos da su gracia salvadora a unos, dice San Agustín, y a otros no? Pues no lo sabemos, dice San Agustín, ¿no? San Agustín dice, esto es un misterio reservado a la sabiduría de Dios. Es decir, ¿por qué Dios nos da la gracia salvadora a unos y a otros no? Pues ese es son los misterios de Dios. No sabemos por qué. Está reservado solamente a la sabiduría divina. Y lo escribió, obviamente vamos a dar fundamento, porque vamos a dar encíclico 24, en su obra encíclico 24-25, y es en el tema en el encíclico 24-25, perdón, en el tema de la gracia del libre albedrío, escrito por San Agustín. ¿Okay? Juan Calvino, ¿qué dijo Juan Calvino? Juan Calvino, en unión de San Agustín, dice Juan Calvino, yo afirmo que Dios ha creado a algunos sabiendo que con toda certidumbre que irán a perdición, y que esto es así porque así Él lo quiso, imagínense. Es decir, Calvino dice, me pongo de acuerdo con San Agustín, me pongo de acuerdo con él. Yo estoy de acuerdo con lo que San Agustín dijo. Ya estamos hablando del siglo XVI, es decir, pasaron prácticamente más de 1000 años para que otro hombre volviera a retomar lo que dijo San Agustín y que venía del paganismo, el maniqueísmo. ¿Ok? Dice Calvino, entonces yo me uno a San Agustín y afirmo que Dios ha creado a algunos sabiendo que con toda certidumbre irán a perdición, y esto es así porque así Dios lo quiso en su soberanía. Imagínense, mi hermano, ese tipo de doctrina no le van a ayudar. Imagínense uno, es que estoy enfermo porque Dios me tiene enfermo y es su soberana voluntad. Pues se rinden. Hay un poder del Espíritu Santo, dones de fe, milagros y sanidades, el derecho legal a la sanidad que proveyó Cristo Jesús en la cruz. Está todo eso y de repente alguien, no, pues me rindo a la soberana voluntad porque Dios me tiene así con un propósito. Dios mío, y luego se preguntan, ¿por qué murió el Filigonio? Y luego imagínense, preguntarse por qué murió después de ese tipo de entendimiento que tiene. Está complicado el asunto. Está complicado el asunto, pero bueno, Calvino dice entonces que Dios lo quiso así. Y dice Calvino, ¿por qué razón Él lo quiso así? No debemos nosotros preguntarlo, pues que no lo podemos comprender. No le preguntemos a Dios nada. Si no lo comprendes, mejor irá. Se murió el Filigonio, Dios se lo llevó, irá. No lo cuestiones. Es más, en el funeral es que Dios ya se quería llevar esa florecita para el cielo porque en su jardín necesitaba esa hermosa flor. ¿Se ha dado cuenta? ¿De dónde vienen esas ideas? ¿A poco no lo escuchó en los funerales usted? Yo soy el único loco extraterrestre que ha escuchado eso. Bueno, pero en fin, no vamos a criticar a nadie, vamos a hablar la palabra. Calvino cita Romanos capítulo 9, versículo del 14 al 23. ¿Qué pues diremos? Que hay injusticia en Dios en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. O sea, eso está escrito en Romanos capítulo 9 y de ahí es la base esencial del calvinismo para decir, bueno, Dios
a uno tiene misericordia de salvar a unos y a otros no, porque ahí dice Romanos 9. Y luego, pero luego, cuando te vas, analizas Romanos capítulo 9 en su contexto histórico, y te has dado cuenta que el apóstol Pablo está citando el Éxodo. Entonces, y luego estás viendo que cuando dice Dios, que Dios dice, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia, esas son expresiones del apóstol Pablo, o Pablo repite lo que estaba escrito por Moisés en el Éxodo. Importante entenderlo, porque cuando usted entiende que fue Pablo repitiéndolo el Éxodo, entonces hay una razón por qué Dios le contesta de esa manera a Moisés. Por allá, creo que del 30 en adelante, por ahí viene en el Éxodo. ¿Por qué crees que le dice Dios, Moisés, tendré misericordia que yo quiera? ¿Por qué cree? Porque Moisés estaba terco, Señor, líbrame a mí y a tu pueblo, por favor. Señor, no nada más conmigo hazlo, sino bendice también a tu pueblo, Señor. Y luego era un pueblo rebelde, contradictorio y todo lo demás. Habían terminado de adorar a un becerro y todo lo demás. Y Moisés intercediendo por el pueblo. Y le decía, y hasta que yo siento que hartó al Señor, le dijo, Moisés, voy a tener misericordia que yo quiera, Moisés. O sea, del que crea en mí, como tú me preguntaste, muéstrame tus caminos, Señor. Como diciendo, yo quiero conocerte, Señor, muéstrame tu camino. Eso le pregunta Moisés a Dios, le está pidiendo. Entonces es cuando, y luego, pero Moisés intercede por el pueblo y el Señor le dice, Moisés, voy a tener misericordia de ti. Ah, Señor, pero también del pueblo. No, Moisés, voy a tener misericordia de ti. Esas expresiones significa que Dios le está contestando a Moisés algo que estaba diciendo que iba a tener misericordia solamente del que lo buscara en aquel tiempo. Iba a tener misericordia del que le creyera a él en aquel tiempo. No significa que Pablo está diciendo por primera vez que Dios tiene misericordia de unos para enviarlos al cielo y de otros no, y los va a enviar al infierno, a la condenación eterna. Pues nunca se refiere a eso. ¿Y qué cree? Eso lo cita Juan Calvino para decir que Dios decide el destino de los seres humanos desde antes de la fundación del mundo soberanamente a quién va a salvar y a quién lo va a mandar a la perdición. Así está la cuestión con nuestro hermano Calvino. Son nuestros hermanos en Cristo. Es más, yo tengo y creo algunos conceptos calvinistas, ¿sabía? Por ejemplo, la santidad, la perfección y la justicia imputada. Es decir, lo que Cristo hizo por mí. Si soy santo es por lo que Cristo hizo por mí. Yo creo en esa santidad porque me fue imputada a mí, pues. Y luego yo creo también en la justicia, la santidad y la perfección también impartida. Y son conceptos calvinistas, yo los creo. Pero pues no estoy de acuerdo con todo el calvinismo, ¿sí me saben entender? En ese sentido la soberanía como que si hacemos chispas, ¿no? Entre Calvino y su servidor. Ok, muy bien. Entonces, pero son nuestros hermanos en Cristo, ¿estamos de acuerdo? Son nuestros hermanos, les amamos, y porque les amamos, pues algún día les va a llegar estos videos, a ver si alguno de ahí agarra el rollo y lo libramos de una muerte prematura. Vaya, el problema no es que, el calvinismo son salvos, son hijos de Dios, son nuestros hermanos en Cristo, están en Cristo y se van con Cristo, pero muchos se van antes de tiempo. Antes de tiempo. Y para mí, pues sí es una preocupación en cierta manera, ¿no? Porque el hecho que alguien se vaya antes de tiempo significa que no expresó al Cristo eterno mucho tiempo sobre la tierra. O no permitió que el Cristo eterno lo usara a él como un vaso para rescatar a más personas de las tinieblas usándolo a él. Porque él, con esas ideas y conceptos calvinistas, pues se nos fue antes de tiempo. Si está una enfermedad incurable, pues dice, es que viene de Dios y en su soberanía me tiene así, y Dios me está pasando por un desierto y Él es el autor de lo que me está pasando. Bueno, ¿para qué oramos por Él o para qué le ministramos sanidad? Pues Él no lo va a aceptar y no lo va a creer. Por eso ya vamos a ver el curso Sanidad y Milagros de este domingo que entra ahora sí al otro domingo. Exactamente vamos a ver el curso Sanidad y Milagros. ¿Cómo opera el Espíritu Santo? ¿Por qué opera? No va a operar en un calvinista. De antemano muchos calvinistas no creen en los dones. Creen que ya cesaron. Otros calvinistas sí creen. Y otros dicen que sí creen en los milagros, pero no creen que Dios use a los seres humanos para hacer milagros, sino que Él en su soberanía hace los milagros. Bueno, están tan raros, ¿no? Pero bueno, eso ya lo vamos a ver en el curso Sanidad y Milagros. Ok, ¿qué dice Calvino? Concepto más que los ladrones y asesinos y otros malhechores son instrumentos de la providencia divina, siendo usados por el Señor mismo para ejecutar juicios que ha resuelto infligir. Es decir,
Si un maleante por ahí por la calle, asaltó a una persona y porque se le fueron las manos, le encajó una cosa de metal en los intestinos y le dio vueltas y falleció a la otra persona, ¿cómo se dice? Y la desvivió a la otra persona porque no le quiso dar la pulsera de oro que traía y resulta que era de fantasía, y por ahí se quedó muerta la otra persona, se quedó malherida, perdón, y la otra persona no conocía a Cristo. Entonces, pero resulta que la otra persona que quedó malherida vino a la ambulancia, lo rescató, y resulta que en el hospital había otro cristiano calvinista enfermo también ahí en el hospital, y le predicó de Cristo. Entonces le predicó de Cristo, aceptó a Cristo, recibió la salvación eterna. Entonces ahora resulta que haber usado al maleante ese es como parte del propósito divino, y Dios lo determinó así porque Dios lo decidió para sus propósitos, usar una arma con metal blanco y usar la mentalidad de una persona maleante para sus propósitos. Imagínense. Yo no quiero que Dios use a nadie así de ese tipo, ni quiero que lo haga con mi familia tampoco. ¿Por qué cree? Porque Dios no lo va a hacer. Que haya sucedido todo lo que haya sucedido no es porque Dios lo determinó. Al contrario, lo que sí Dios hizo en ese caso es que ya que le metieron el arma blanca y se la dieron por dentro de los intestinos, Dios sí a lo mejor hizo que un buen samaritano pasara por ahí, le hablara a la ambulancia, llegara a tiempo, se lo llevara al hospital, lo cosieran y lo rescataran, y allá le predicaran el evangelio. Dios sí obró para librarlo de la muerte prematura y lo conociera él, mas no utilizó al maleante para su propósito. ¿Sí estamos entendiendo? Ok, entonces todo esto Calvino creía que Satanás era, eso ya lo hemos escuchado, ¿no? Calvino creía que Satanás era un instrumento de Dios, y eso ya lo hemos visto, ¿ok? ¿Qué creían los padres de la iglesia acerca de la soberanía divina? Por ejemplo, los padres de la iglesia de Oriente es un grupo de líderes religiosos, escritores cristianos que florecieron en la primera parte del cristianismo. En el mundo oriental, especialmente en el área de habla griega, algunos más destacados incluyen San Atanasio, Basilio el Grande, San Gregorio Nacianceno y San Juan Crisóstomo. Estos padres de la iglesia, o denominados padres de la iglesia, juntos con sus contrapartes de Occidente, sentaron las bases de la doctrina y la teología cristiana. San Atanasio, ¿qué creía de la soberanía divina? San Atanasio creía que la encarnación de Cristo era una manifestación de la soberanía divina, donde Dios se hizo hombre para la salvación de la humanidad. Fíjese, qué concepto tan diferente, y casi son contemporáneos de Calvino, contemporáneos. El caso es que Atanasio creía que la encarnación de Cristo era parte de que Dios en su soberanía había hecho eso para salvar a la humanidad. Un concepto totalmente diferente a San Agustín. Si todo el mundo hubiera creído como San Agustín desde los primeros 4 siglos, si todo hubiera creído como San Agustín, entonces esa fuera la doctrina predominante en todos los cristianos de la época. Eso hubiera sido. Pero como San Agustín no fue el referente de todos los cristianos de la actualidad, sino que muchos estudian la palabra y realmente pues no coincide con la Biblia, realmente esos tipos de conceptos de soberanía no coincide con el nuevo pacto, no coincide con la revelación de Cristo, no coincide con todo esto. Entonces, simple y sencillamente todo aquello que no coincida con la palabra y no engrane con el propósito eterno del Padre, simple y sencillamente hay que desecharlo, porque no es y ni viene de parte de Dios. Juan Crisóstomo creía en la soberanía de Dios como el fundamento de todas las cosas, afirmando que Dios es el único Señor y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Su pensamiento se enfoca en la unidad de la fe y el bautismo, en la gracia que Dios otorga a cada uno. En resumen, la creencia de Juan Crisóstomo en la soberanía de Dios se manifiesta en su afirmación de la unidad, el reinado, la acción y la presencia de Dios, así como un énfasis en la gracia divina como el fundamento de la vida cristiana. Esa es la soberanía para Crisóstomo. ¿Se da cuenta? No tenían el concepto o la idea soberana que tenía San Agustín. ¿Por qué? Porque San Agustín le agarró el paganismo. Mateo capítulo 10, versículo 29. Ese es un texto bíblico que muchos usan, que nada sucede
Ni una hoja cae del árbol sin que el Padre lo permita. Mateo capítulo 10, versículo 29, ya estamos a punto de terminar. Es el último caso que vamos a ver. El próximo domingo vamos a continuar con ese tema y el próximo jueves y ya el otro domingo, de este domingo al otro, comenzamos con el curso de sanidad y milagros. Mateo capítulo 10, versículo 29, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo esto, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Bueno, ¿cuál es la idea esencial de ese texto bíblico? Que se ha creído. Ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Bueno, que todo lo que sucede en la tierra es porque el Padre lo permite. Sin embargo, el texto bíblico no dice eso, para empezar, y menos en su contexto. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo eso ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Muchos traducen ahí y dicen, ninguno se muere sin que vuestro Padre intervenga. Pero no quiere decir eso el texto bíblico. Sin embargo, se ha usado para decir, bueno, que Dios en su soberanía, nada se mueve en la tierra si no es por la voluntad del Padre, por la voluntad de Dios. Nada. Es más, si un pajarillo se muere y cae a tierra es porque vuestro Padre lo permitió, inclusive lo ocasionó. ¿Será verdad? ¿O es un texto mal interpretado? Bueno, tenemos que analizarlo, porque no podemos irnos nada más a la primera a la primera impresión del texto, o no podemos guiarnos a lo que escuchamos por internet. Siempre es importante analizar todo en su contexto y sea que el Espíritu Santo nos dé esa revelación, ¿ok? Muy bien, entonces, Mateo 10, 29, ¿qué significa? Hay una Biblia todavía un poco más drástica, la Biblia al día, dice, no se venden 2 gorriones por una monedita, sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin que lo permita el Padre, ¿se dan cuenta? Por eso muchos cristianos dicen, no, pues aquí nada, si pasa una mosca, pues es porque el Padre lo permitió. Si pasa un avión es porque el Padre lo permitió. Si su servidor está predicando en ese momento es porque el Padre lo permitió. Y si su servidor está predicando en contra de una soberanía incorrecta, injusta y arbitraria, es porque el Padre lo permitió. ¿Se da cuenta? O sea, si fuera un calvinista yo le dijera eso. Pero, sin embargo, vamos a ver, ¿qué significa ese texto bíblico? Para empezar, esa palabra lo permite, o esa palabra sin consentimiento, o lo permite, ¿qué cree? Sorpresa, no viene en los manuscritos. Es una palabra, obviamente que para interpretar el texto bíblico del idioma griego, para poder interpretarlo y darle una interpretación a lo que quiso decir el autor de Mateo, en el griego, pues obviamente ahora le ponen la palabra permitir, pero esa palabra permitir no viene en los manuscritos. Usted puede verificarlo, mire, hay traducciones que lo traen en color gris. Nueva Biblia y los hispanos lo puede verificar, viene en color gris. La Biblia de las Américas viene en color gris. Creo que el griego, Westcott y Hort también inclusive no lo trae. El interlineal Westcott y Hort, que es una traducción del griego, viene, no 2 gorrioncillos de azarión están siendo vendidos, y uno fuera de ello no caerá sobre la tierra sin de él Padre de ustedes. En otras palabras, sin el conocimiento del Padre, porque el Padre tiene conocimiento de lo que sucede aquí en la tierra. Pero aquí hay algo importante, no está hablando de soberanía, Este texto bíblico está hablando de la provisión divina, no de la soberanía divina. Es decir, no está diciendo el autor que 2 pajarillos caen a tierra sin vuestro Padre porque Dios en su soberanía decide que caigan. No, lo que está diciendo es que Dios provee para 2 pajarillos que necesitan algo. Y vamos a ver un poquito el contexto. Mateo 10, 29 al 31, por favor. Si tenemos la Biblia textual sería excelente. Biblia textual sería excelente. Mateo 10, 29 al 31, por favor. Aquí yo lo voy a leer en la Biblia textual para que entenderlo un poquito. Biblia textual, 4ª edición, a ver si lo tengo. Biblia textual, 4ª edición. Mateo capítulo 10, versículo 29.
Mateo capítulo 10, versículo 29, ¿ok? Dice, vamos a leerlo por favor. ¿Acaso no se venden 2 pajarillos por una moneda de cobre? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Eso sí lo dice la Biblia. Ni uno cae a tierra sin vuestro Padre. No estoy diciendo sin que el Padre lo permita, para que me entienda. Ni uno cae a tierra sin vuestro Padre. Y veamos lo que dice el contexto. Y en cuanto a vosotros, mire, ¿por qué pone el ejemplo o hace una analogía de un pajarito? ¿Por qué hace una analogía de un pajarito respecto a nosotros? Bueno, vamos a ver por qué hace la analogía. Es una metáfora, pues, para dar a entender algo. Mateo capítulo 10, versículo 30. Y en cuanto a vosotros, dice, aún los cabellos de la cabeza han sido todos contados. Así que no teman, más vales vosotros que muchos pajarillos. ¿Se ha dado cuenta? O sea, está diciendo que si Dios toma en cuenta a los pajaritos, usted vale más que un pajarito. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. Versículo 32. Cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de los hombres, delante de mi Padre que está en los cielos. Ok, y luego, aquí la frase que donde nos vamos a terminar, a culminar más es el 31. Así que no teman, más vale vosotros que muchos pajarillos. Es decir, en otras palabras, lo que está diciendo el texto bíblico de Mateo 10 es que Dios tiene conocimiento de lo que sucede con los pajarillos. Si Dios tiene conocimiento de lo que sucede con los pajarillos, ¿cuánto más de ustedes que son sus hijos? En esa historia todavía no había hijos, pues. Todos eran muertos espirituales, pero un mensaje que estaba dando el Señor. O sea, si Dios tiene cuidado de los pajarillos, es como Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6 dice, si el Señor viste a las flores del campo, mejor que Salomón, pero esas flores pues no trabajan para poder vestirse, y le da de comer a los pajarillos que no trabajan, y el Señor les da alimento, porque hay árboles frutales, porque provee esos árboles frutales para que los pajarillos coman. O sea, dice, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? El Señor les dará todo lo que ustedes necesitan. Entonces, aquí está hablando de la providencia divina, no está hablando de la soberanía divina. Ahora bien, ese pasaje hace resaltar la omnisciencia y la provisión de Dios, que Dios conoce la situación de sus hijos, para empezar, ¿ok? Pero que como conoce la situación de los hijos, Dios, si tiene cuidado de un pajarito, también tiene conocimiento de lo que sucede con un pajarito, también tiene conocimiento de lo que sucede de sus hijos, de usted. Entonces, Él tiene conocimiento de sus hijos, de sus discípulos. Ahí está hablando de la provisión y la omnisciencia de Dios, que Dios todo lo sabe y que tiene cuidado y es un Dios que tiene cuidado de sus hijos y les provee a sus hijos. Y que cuida a sus hijos, vaya, no está hablando necesariamente que, como dicen, que Dios lo permite en su soberanía que alguien muera, no está hablando de eso. Está hablando que Dios tiene conocimiento de un pajarito, pero así como tiene conocimiento de un pajarito, también tiene conocimiento de lo que sucede con sus hijos. Está hablando de omnisciencia, del atributo de omnisciencia y del atributo de provisión que Dios provee. De eso está hablando el pasaje bíblico. Ahora bien, si usted lee un poquito más el contexto, en este caso se trataba de los 12 discípulos que había enviado a predicar y que Él los iba a sustentar, ya que al parecer ellos estaban dejando los bienes para dedicarse a la predicación, diciendo que Él les iba a suplir. De eso está hablando también el contexto, ¿sabía? De eso también habla el contexto. Por ejemplo, si usted lee Mateo capítulo 10, versículo 1, después de llamar a sus 12 discípulos, dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echara fuera y sanara toda la enfermedad. Los nombres de los 12 son fulanos, y luego dice, a estos 12, dice el versículo 5, Mateo 10:5, a estos 12 envió Jesús y les ordenó diciendo, no vayan con gentiles ni entren en la región de Samaria, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo proclamad diciendo, el reino de los cielos es acercado, sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, den de gracia lo que de gracia recibieron. Luego dice el 9, mire, Mateo 10:9. No os proveáis oro, ni plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de sandalias, ni de bordón,
Porque el obrero es digno ¿de qué? De su alimento. El obrero es digno de su alimento. Entonces, Dios los envió a predicar el evangelio a los 12 y le dice, ni siquiera lleven oro, ni 2 trajes. Porque ustedes son dignos del salario y yo les voy a proveer. Y cuando llega que Dios, 2 pajarillos están haciendo algo y ni uno de ellos cae sin vuestro Padre, sin el conocimiento de vuestro Padre, lo que está diciendo, si yo tengo cuidado de los pajarillos, también tendré cuidado de ustedes, porque Dios os envía a predicar el evangelio y ustedes son dignos de tener el alimento de todos los días, el sustento de todos los días. Y en ese contexto les habla a los pajarillos. En otras palabras, está hablando del atributo de la omnisciencia y la provisión divina. No está hablando de la soberanía divina. Y hasta ahí le dejamos, porque ya se nos fue el tiempo. Ok, entonces sí estamos entendiendo, entonces, que está hablando de el concepto o el atributo de Dios, que es la omnisciencia y la provisión divina. No está hablando el contexto ni ese texto, está hablando de la soberanía divina. Ahora bien, ese texto bíblico que no cae nadie al tierra, o sea, nadie se muere, nadie cae a tierra sin que vuestro Padre lo permita. Ese concepto viene en el Corán, en Sura capítulo 6. Si usted quiere verificarlo en el Corán, así viene. No quiere decir ese texto bíblico como lo han interpretado muchos creyentes, ¿ok? Nadie cae al tierra sin que vuestro Padre lo permita. Nada sucede sin que vuestro Padre lo permita. Nadie muere sin que vuestro Padre lo permita. Ese tipo de conceptos vienen en el Corán. ¿Y dónde cree más que vienen? Ese tipo de ideas de donde sacaron la mala interpretación de ese texto, vienen y si tiene oportunidad, léalo y verifíquelo en el Quijote de la Mancha. Así es que le presento dónde vienen esos términos que dicen, es que nada sucede en la tierra sin que vuestro Padre lo permita. Es que ni una hoja, la frase es, ni una hoja cae a tierra sin que vuestro Padre lo permita. Esa es la frase que muchos dicen, cristianos, diciendo que Dios tiene control de todo y es soberano sobre todas las cosas y nada sucede si no es su soberana voluntad. Y bueno, ni una hoja cae del árbol sin que el Padre lo permita, viene y de lo cual le atribuyeron a Mateo, a este texto bíblico, le atribuyeron esa frase, lo cual es incorrecto. Eso viene en el Corán Sura 6 y viene en el Quijote de la Mancha. Si usted quiere, si los creyentes que dicen que ni una hoja cae del árbol sin que el Padre lo permita, entonces no están basados en la palabra de Dios, sino están basados en el Quijote de la Mancha y en el Corán. Imagínense, ¿qué se nos ha enseñado entonces? Si me va a enseñar, no sé quién es, Cervantes, ¿quién es el autor del Quijote? Sí, Miguel de Cervantes, creo. Si Cervantes es el que si me están edificando basado en lo que dijo Cervantes en el Quijote de la Mancha, o voy a entender lo que la Biblia dice en su contexto para entender la soberanía divina. ¿A quién le vamos a creer? No hay más que analizarlos todos, pedirle guianza al Espíritu Santo y verificar cada cosa que nos enseña, como los de Berea, Hechos 17:11, que escudriñaban lo que el apóstol Pablo les hablaba del antiguo pacto respecto al Cristo eterno, lo verificaban a ver si esas cosas eran verdad. Es importante, importantísimo, no dejarnos guiar por cualquier cosa que oímos si no hay un contexto antes, histórico, cultural, literario, etc. ¿Ok? Muy bien. Próximo domingo continuamos con el tema la soberanía divina. Padre, te damos gracias en Cristo Jesús. Gracias por ese amor inefable. Gracias por ese amor inigualable. Gracias por tu fidelidad. Y damos gracias por todos los que estuvieron conectados. Bendecimos sus vidas en Cristo Jesús. Señor, cada persona que estuvo conectada, creemos que hay espíritu, sabiduría y revelación en cada uno de ellos, para que entiendan todo esto, que tú nos estás hablando de tu soberanía, pero una soberanía correcta, escritural, como un atributo tuyo, maravilloso Rey. Gracias te damos porque tú le mostraste por medio de Pablo a Timoteo el solo soberano,
Rey de reyes y Señor de señores. Un Dios soberano que lo basó todo en Cristo. En su propósito eterno Él decidió enviar a su Hijo. Nadie le dijo qué hacer. Él hizo lo que quiso. Nunca intervenimos nosotros en ese plan maravilloso que por gracia nos otorgó esa salvación que no merecíamos. Pero Él decidió en su soberanía hacerlo por amor a esta humanidad. Te damos gracias, Señor, por la vida impartida de tu Hijo en nosotros. Gracias, Señor, por habernos justificado en ese sistema de perdón, Señor, que hiciste en Cristo Jesús. Gracias por habernos hecho nueva creación, Señor, porque ya no somos los que éramos antes, Señor. Ahora tenemos tu naturaleza y tu vida. Gracias por habernos justificado gratuitamente por tu gracia. Gracias por habernos recreado, habernos regenerado, Señor, y habernos proveído la vida de tu Hijo. Gracias porque nos hemos unido en un solo espíritu, aquel que dio la vida, aquel que resucitó, aquel que fue glorificado y vino a ser impartido en la iglesia y el cuerpo de Cristo. Señor, gracias por la vida maravillosa y las añadiduras de esta vida, Señor. Portamos la vida de tu Hijo. Queremos ser unos referentes, Señor, que expresemos la vida de tu Hijo cuando entendemos que debe Cristo formarse en nosotros. Gracias, Señor, porque cada día necesitamos tu palabra, el entendimiento y el comerte a ti, precioso Cristo, a través de este entendimiento que nos das, Señor. Sabemos que eres un Dios fiel y que nunca ha fallado. Gracias por darnos a entender de dónde provienen todos esos conceptos erráticos, Señor. Donde a ti se te ha echado la culpa de todo lo que sucede en la tierra. Tú no eres culpable de nada de ello, Señor. Porque todo lo hiciste en tu propósito eterno por amor. Por amor a la humanidad, por amor a nosotros. Por amor a esta creación, Señor. Decidiste unirnos a Cristo. Reconciliarnos a través de Cristo. Gracias te damos, Padre, porque ahora somos uno contigo. La plenitud de la deidad que habitó en Cristo ahora habita en nosotros, Señor. Gracias porque estamos completos en ti. Porque nos has perfeccionado y has hecho nueva creación, Señor. Gracias. Ahora queremos ser una expresión viva de tu gloria, Señor. Una expresión viva de ese Cristo maravilloso que anhela expresarse y manifestarse aquí en la tierra. Espíritu Santo, gracias. Gracias porque nos diste a entender acerca de todo lo que el Cristo eterno pagó por nosotros. Ahí en la cruz del Calvario, Señor, te cayó toda maldición. Te cayó toda naturaleza de pecado para librarnos de esa naturaleza. Y lo hiciste por gracia, Señor. Por ese amor tan grande que tuviste para esta humanidad. Agradecidos por ese amor. Agradecidos por tu bondad. Agradecidos por todo, Cristo. Te adoramos, Señor. Gracias te damos, Cristo. Exaltamos tu nombre. Exaltamos tu palabra. Te exaltamos a ti, precioso Rey. Vamos a adorar, dígale, Señor. Adorar. Por siempre en tu presencia cantaré. Vamos a adorar y adorarte a ti. Aleluya sin fin a mi Rey. Vamos a adorar, por siempre en tu presencia cantaré. Adorar por siempre en tu presencia cantaré. Vamos a adorar, vamos a adorar a nuestro Rey. Vamos a adorar
alabaré. Vamos a adorar y adorarte a ti. Aleluya sin fin. A mi Rey, gracias Padre maravilloso. Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Gracias Cristo maravilloso por la vida, por tu vida impartida a nosotros, Señor. Gracias por todo, precioso Rey. Saludamos a cada hermano que estuvo conectado, le enviamos un abrazo. Dianita Gastelo, Francisco y todos los que estuvieron ahí. Y oramos hoy en el nombre de Cristo Jesús por Yari. Creemos en el nombre de Cristo Jesús que la provisión de Dios, la provisión divina de sanidad estará ahí proveyéndose para el cuerpo de ella en el nombre de Cristo Jesús. Y es el poder de tu Espíritu obrando ahora en el nombre de Cristo Jesús. Y creemos que por tu llaga ella ha sido ya sanada en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, precioso Rey. Muy bien, pues de los que no ven por internet, quedamos despedidos. Si alguien no tiene a Cristo, recíbalo en su corazón. Les recuerdo de este domingo que entra al próximo domingo, ya estaremos en julio, comenzamos cursos en el Milagros para que usted vea todos los fundamentos, para que usted vea todo el contexto histórico y que realmente existe el continuismo, existe la continuación de los dones. Y le vamos a dar todo un fundamento no nada más contextual, histórico, sino también le vamos a dar todo un contexto bíblico y le vamos a dar todo un fundamento exegético acerca del tema de los dones espirituales. Y todos saldremos capacitados para ir por cada lugar, cada rincón, cada casa y pararnos ahí frente a una familia y que pueda verse milagros, señales y maravillas del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es una realidad presente que nos dejó Cristo Jesús. Dice, cuando venga el Consolador, y el Consolador vino y no nada más fue impartido y vino a habitarnos, sino también lo otro que le llamó el apóstol Lucas, el autor obviamente del libro de Lucas y de los Hechos, dijo, entonces serán revestidos de poder de lo alto y entonces seremos testigos de Cristo donde quiera que estemos. No nada más seamos personas que hablemos, sino seamos personas que llevemos el poder del Evangelio de Cristo a cada lugar y a cada persona que lo necesita. Muy bien, pues despedidos quedamos de los de internet. Un abrazo para cada uno de ustedes en Cristo Jesús. Amén.